Hola, soy Mau, y les doy la bienvenida a la sección Creepypastas de mi blog. Comenzamos. Hace un par de años una amiga mía de nombre Sara llegó a la escuela con una actitud diferente a lo usual, distante. Así lo describiría yo. La conocí en cuanto entramos al bachillerato, o al menos de manera oficial, ya que desde hace algún tiempo nos habíamos visto de camino a casa, y como vivíamos en la misma calle, algunas veces la veía con sus familiares. Como sea, nos llevábamos bien, dado que ambos éramos tranquilos y muy curiosos en cuanto a por qué esto, por qué lo otro. Aquel día no parecía ser la misma, por lo que decidí averiguar qué le ocurría. Llegó la hora del receso, así que le pregunté de manera casual si estaba bien. Ella solo miraba el césped fijamente. Pasaron 10 segundos antes de que ella contestara con voz temblorosa, preguntando si creía en fantasmas y demás cosas paranormales. No creo que la muerte sea el final de todo, respondí. Ella respiró profundo y preguntó él: ¿por qué? ¿En qué te basas o qué? Más bien es algo que siento, no es algo que te pueda comprobar de manera científica, si a eso te refieres. Es más como un presentimiento, algo que siempre he sentido, que nunca estoy completamente solo en mi habitación. Acto seguido ella frunció el ceño y me dio un golpe en el brazo. ¿Y por qué fue eso?, respondí. Es solo que ayer mi abuelo me dijo algo que me dejó pensando, y bueno, te voy a contar. Bueno, ayer en la noche no podía dormir, no sé, era como insomnio o algo así, por lo que decidí navegar en internet hasta que me diera sueño, y pues nada, eran las 3 AM, y cuando estaba a punto de dormir escuché algo afuera de mi ventana que me hizo saltar. Creí que era algún pájaro que se había estrellado contra mi ventana. Así que me asomé y no había nada, así que decidí ir a la cocina por un vaso de té y dormir, pero antes de que entrara a mi cuarto por el corredor vi desde la ventana del segundo piso a mi abuelo en el patio de la casa con un rosario. Él estaba como bendiciendo la casa, y cuando subió me regañó y me dijo que me fuera a mi cuarto a dormir, lo cual era muy pero muy extraño, ya que nunca lo vi tan alterado. Le pregunté por qué. ¿Qué ocurría? Él solo se quedó unos segundos mirando por la ventana hacia el patio, como buscando algo. Después de un rato me dijo que había visto algo feo afuera y que me miraba por la ventana. No supe qué decir. No era la primera vez que en mi casa ocurría algo así. Era usual que en ocasiones se escucharan lloriqueos de bebés, o a los perros ladrar como locos. No supe qué decir, solo me fui a mi habitación mientras mi abuelo continuaba regando agua bendita y rezar un par de oraciones por toda la casa. ¿Crees que fuera humano o a qué se refería con algo feo? No lo sé, pero nunca vi a mi abuelo tan alterado. Él ha sido un hombre tranquilo que siempre ha tratado de cuidar de la familia. No he visto a Sara desde que se mudó a California a terminar sus estudios universitarios, y el abuelo no le ha contado a nadie sobre lo que vio aquella noche. Y bueno, tal vez se pregunten el porqué de que esta sea la primera creepypasta del canal. Bueno, la respuesta es simple. Hace un par de días vi a su abuelo en la calle, bendiciendo su casa a plena luz del día. El puente Milton. Era 2010 cuando Mark, un chico, decidió hacer una fiesta de despedida, ya que se iba a vivir al extranjero. Era simple, una fiesta nada más, o al menos eso estaba planeado. Él vivía a las afueras de la ciudad, donde para ir tenías que cruzar el puente Milton. Nada fuera de lo ordinario, a excepción de que se comentaba que por las noches a quienes pasaban por ahí les parecía por un momento que su felicidad parecía esfumarse y el tiempo transcurrir lentamente, e incluso que en la niebla que se formaba se podían distinguir miradas que parecían llenas de ira y con ganas de atacar a quienes intentaran cruzarlo. Por supuesto, eran supersticiones de la gente, ya que nunca se había documentado nada o había una prueba de algún ataque, o al menos no hasta esa noche en que Alice, Jonathan, Danielle, su hermano mayor Christopher y yo fuimos a pasar un rato. Quedamos de vernos en el centro como era lo habitual y esperamos a Danielle y Christopher, quien iba a conducir. Todo estaba bien hasta que llegamos al puente Milton. Justo en la entrada hubo un silencio que, si bien no era incómodo, era algo aterrador. Por supuesto, no faltó quien decidiera retar a los demás a cruzar el puente caminando. Solo son 200 metros, no es nada, dijo Jonathan. Alice era una chica tierna que en su vida jamás haría algo como eso. Daniel, por otra parte, creo que por probar que era la chica más valiente, se apuntó junto a su hermano Christopher. Yo, por otra parte, siempre he respetado mucho el mundo paranormal y sé que hay cosas inexplicables, con las que no se debe de jugar, por lo que opté por conducir hacia el otro lado del puente junto con Alice. Apenas podíamos verlos a lo lejos cuando empezó la cuenta regresiva. 3, 2, 1.
Y comenzaron a trotar y gritar de alegrías y entiendo la adrenalina volviéndose parte de ellos. 13 segundos cuando la niebla se hizo muy densa hasta el punto en que no pasaban más de 10 pasos y desaparecía. 13 segundos, eso fue todo lo que les duró antes de que cambiaran esos gritos de felicidad y pasos por fuentes, gritos de desesperación y una carrera por sobrevivir. Esas locuras del tiempo relativista no eran broma, realmente parecía que no acabaría. Alice y yo entramos al auto y después de varios minutos llegó Jonathan, con una cara de terror indescriptible y pulso agitado, balbuceando, queriendo preguntar qué fue del resto. Encendí las luces esperando que Daniel y Christopher las vieran y vinieran. Así fue, llegó Alice con lodo en sus codos y varios rasguños en todo el cuerpo, envuelta en llanto, preguntando dónde estaba su hermano. Era una situación difícil, la niebla parecía acercarse más y más, no queríamos dejarlo ahí pero tampoco nos queríamos sumergir en ella. Puse más marcha atrás y lentamente nos alejaba en reversa, todas las luces encendidas y a los demás gritando por las ventanas, llamando a Christopher, Chris, Grace, y a escasos 30 metros de distancia venía él corriendo y gritando que no lo abandonáramos. Corre Chris, corre, gritaba su hermana. Fue entonces que la niebla comenzó a avanzar hacia nosotros a una velocidad vertiginosa, el viento furioso tirando cosas a su paso y Christopher corriendo mientras íbamos en movimiento. Subió al auto, pero literal subió al auto, arriba del auto, ni siquiera entró y gritó: acelera, acelera, acelera. Tan pronto estuvimos lejos quisimos saber qué soy. ¿De qué huían? Porque los rasguños, a lo que solo contestaron: el puente Milton. Uno de los misterios recientes más enigmáticos y difundidos es el de las apariciones del Mothman, o el hombre polilla, un extraño ser cuya aparición mucha gente cree que suele ser premonitoria de alguna catástrofe o de avistamientos ovni. Conozcamos un poco más al Mothman. Las primeras noticias de avistamiento de esta extraña criatura datan de 1960 y tienen su origen en Cornstalk, Virginia, Estados Unidos, donde un padre y su hija viajaban tranquilamente en coche, cuando se toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros, de grandes hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero marcaría sus vidas. Sus siguientes apariciones fueron en noviembre de 1966, y cuando los testigos repitieron la descripción calcada de la criatura avistada 5 años atrás, la leyenda comenzó a extenderse por la zona como la pólvora. El 1 de noviembre un vecino de la ciudad de Charleston que se identificó como Richard West comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana, para ascender verticalmente como un helicóptero. Destacaban sus brillantes ojos rojos. El 12 de noviembre de 1966 cerca de Clendenin, en Virginia. 5 hombres se encontraban en el cementerio local, preparando la fosa para un entierro, cuando algo que parecía un ser humano, despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas. Los hombres estaban confundidos pues no parecía ser un pájaro, sino más bien un hombre con alas. La noche del 14 de noviembre, 2 parejas formadas por Roger y Linda Scarberry, y por Steve y Mary Mayette, que paseaban en coche en Point Pleasant, Virginia Occidental, junto a unos depósitos militares, conocidos como TNT, observaron una criatura de unos 2 m de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. Aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 km por hora la criatura les seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. Solo un fino chirrido, similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado, hasta que desapareció. El sheriff, al escuchar excitados testigos, se desplazó de inmediato a la zona, que albergaba una fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, pero no encontró nada, tan solo una leve interferencia en su radio. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían poco después los testigos. A las 10:30 de la noche de esa misma noche, Newell Partridge, un contratista local que vivía en Salem a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero, por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, Newell vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa
dirección y vio dos círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo. Lo vi entre las sombras, era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con dos terribles ojos rojos. Al día siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en la que varios testigos contaron lo que habían visto a la prensa. Fue bautizado inmediatamente como Mothman o hombre polilla. La histeria se desató. Decenas de personas confesaron haber sido testigos del Mothman. Y la periodista Mary Ire comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y comenzó a investigar, hasta que recibió la visita de dos extraños hombres de negro, otro día. Hablaremos sobre ellos, que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Mary aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, una premonición que no andaba muy lejos de la realidad, como veremos más adelante. La siguiente que se llevó el susto de ver al extraño ser alado, fue Marcella Bennett, que observó con nitidez como una figura humanoide gris se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes, terribles. La impresión que le causó aquel ser fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos, ubicados en el torso tan penetrante, que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña, entrando en la casa de la mano de uno de sus acompañantes. Atrincherados en la vivienda sintieron como la criatura merodeó por fuera durante unos minutos, e incluso la vieron mirar a través de las ventanas al interior de la casa. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos a las 7:15 de la mañana, un testigo declaró que cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo se elevó verticalmente desde el suelo y se abalanzó contra su coche. Aceleró, pero el Mothman lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Al día siguiente, Ruth Foster observó la criatura fuera de su casa, en su jardín, y el 27, la joven Connie Carpenter vio como un hombre vestido de gris desplegó una enorme alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y, una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró la testigo al investigador John Kell, un conocido periodista, que por 5 ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios y publicarlos en su revista The Flying South Review, la revista de los platillos volantes. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Gallipolis, también observaron al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 m de altura y a casi 100 km por hora. Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque, y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. En medio de tal fiebre, comenzaron a desatarse las especulaciones. Unos decían que era un ángel que venía a avisar de una catástrofe. Otros, que era un demonio que venía a causarla, que era una criatura mutada por la radioactividad de la zona, e incluso de una maldición lanzada 500 años atrás por un líder indio llamado Okolesqua, antes de morir víctima de una emboscada. Junto a las apariciones del Mothman se multiplicaron también los avistamientos ovni, y la presencia de unos extraños hombres vestidos de negro como los que interrogaron a la periodista Mary Ire. Casualidad o no, los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967 cuando el puente de Silver Bridge, de 700 metros de largo, que cruzaba el río Ohio, se desplomó, acabando con la vida de más de 46 personas, como sucedía en el repetitivo sueño de Mary Ire, que asombrosamente, se encontraba en ese momento en el puente junto a varios testigos más de las apariciones. El Mothman nunca más volvió a ser visto allí. Con todo el material recogido esos años, John Kell escribió The Mothman Prophecies, las profecías del Mothman, que sería llevado al cine en 2002.
y protagonizada por Richard Gere. En Virginia estos sucesos siguen vivos, y el productor de Expediente X, Chris Carter, también dedicó un episodio de la popular serie a esta criatura que, desde luego, es una de las que más testigos ha tenido en el mundo paranormal. Si encuentra asombrosa la historia del Mothman y del Silver Bridge, no es la única persona. Tampoco es la única vez que se ha relacionado al Mothman con un gran desastre. A ver si es capaz de decir si las siguientes historias son fruto de la rica imaginación de alguien o episodios reales de la leyenda. Si el video les gustó, suscríbanse a mi canal, denle like al video, y si tienen alguna historia que les gustaría que cuente en el siguiente video del canal, pueden contactarme a través de esta sección de mi blog. Nos vemos.